Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Franklin Meneses, yo soy Fellow de Retina de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Muchas gracias a todos por estar esta mañana con nosotros. Hoy vamos a hablar de lesiones viteliformes retinales. Para hablar entonces de lesiones viteliformes retinales, pues hay que identificar primero de qué estamos hablando cuando denotamos el término viteliforme. Como vemos, una lesión viteliforme son lesiones con apariencia de yema de huevo que se ven localizadas a nivel del polo posterior, a nivel de la mácula. Generalmente son enfermedades bilaterales, aunque se han descrito casos unilaterales y se caracterizan por la aparición en la zona foveal de una lesión amarillenta, como lo logramos ver aquí, generalmente de un mayor diámetro papilar, con bordes ligeramente oscuros y con menor frecuencia pueden presentarse en lesiones múltiples o extrafoveales, como lo vamos a ver más adelante. Lo más importante en estos casos es que, aunque la enfermedad de Best es la más característica dentro de este espectro, de este fenotipo como tal, existen otras variantes también que se han asociado y que se han ido encontrando a lo largo del tiempo, que difieren un poco y que también comparten algún tipo de característica genética dependiendo de los genes que se han aislado en cada una de ellas. Entonces vemos que generalmente se ubican aproximadamente 6 tipos de entidades y dentro de ellas pues existen otro tipo de subtipos que se han ido clasificando para poderle dar continuidad pues a este tipo de fenotipos, pero la más importante, por decirlo así, en frecuencia es la enfermedad de Best, que la vamos a ver inicialmente. Entonces, cuando estamos hablando de la enfermedad de Best, hablamos que es una de las distrofias maculares mendelianas más comunes, ocurren aproximadamente 1 de cada 10.000 personas. En frecuencia está posterior a la enfermedad de Stargardt, de todos modos tiene una importancia clínica por el grupo de pacientes y el grupo etario de pacientes en el que se presentan este tipo de alteraciones. En sí, hasta el momento no se sabía exactamente el tipo de material viteliforme que se estaba localizando a este nivel, pero allá hay unos estudios que nos logran determinar qué tipo de material es el que se localiza, aún no con la claridad o con un estudio con rigor científico, pero sí nos asemeja cuál es el tipo de material que se está localizando y que genera este tipo de implicaciones clínicas. Hay reportes donde se han encontrado pues que la lipofuscina es la que generalmente se está localizando a este nivel y que reduce el silencio coroideo por el acúmulo, como lo hace en otro tipo de enfermedades, pero en este tipo tiene unas características clásicas e importantes y van con unas fases localizadas de la enfermedad que se pueden ver ahora más adelante. La enfermedad de Best fue escrita por primera vez por Adams en 1883, pero no fue sino hasta 1905 cuando Friedrich Best, un oftalmólogo alemán, describió en una familia este tipo de entidad eh, asociada pues en características clínicas de los mismos. Más adelante, Sanen y Rausin introdujeron el término viteliforme por las características que nosotros ya hemos visto y se le han dado varios tipos de nombres como la distrofia vitelina, la degeneración vitelorruptiva o la distrofia viteliforme comúnmente conocida. Como vemos, la enfermedad de Best se asignó en el cromosoma 11q13 en 1992 y desde ahí se han venido generando varios estudios alrededor del mismo para poder identificar primero los genes que se asociaban a la misma, siendo en 1998 identificando el gen BES1, que fue el primer gen y el gen que tiene mayor frecuencia de asociación a este tipo de entidad. Como vimos inicialmente, pues se encontraron mutaciones de este gen. Inicialmente fueron estas primeras 5 mutaciones de las cuales empezaron a hacer estudios adicionales para identificar si este tipo de 5 mutaciones eran las únicas que se presentaban asociadas a la enfermedad, pero encontraron que además de esto se estaba presentando más de 100 mutaciones de BES1 hasta el día de hoy. El gen BES1 codifica una proteína de 585 aminoácidos que se llama la bestrofina, pero no es el único gen que la codifica. También tenemos asociaciones con el gen PRPH2 y el gen IMPG1, que tienen una importancia clínica y es que estos dos genes también se han encontrado en algunas degeneraciones maculares relacionadas con la edad y además se ha identificado inclusive en membranas neovasculares coroideas por otro tipo de entidades que se asocian. Como vemos, esta proteína bestrofina se va a localizar a nivel lateral de cada uno de las células del EPR
y normalmente lo que se asocia es a canales de cloro sensibles a calcio en la membrana plasmática vasolateral del epitelio pigmentario de la retina. Lo que hace en este caso es ayudar a que esos lisosomas que se encuentran localizados y los fagosomas localizados dentro del EPR puedan hacer normalmente un metabolismo normal dentro del EPR en conjunto con los fotorreceptores. En este caso, como está fallando esta proteína, lo que se ha encontrado es que al clonar la expresión de la bestrofina en las células de cultivo, encontraron pues que se asociaba a daño en el canal de calcio sensible, canal de cloro sensible a calcio, y que posteriormente a esto demostró que se estaba haciendo una acumulación de este tipo de material a este nivel. Entonces, en este tipo de pacientes, pues encontramos hallazgos al fondo de ojo asociados que son bastante variados, pero van desde la parte clínica y básica más común que podemos encontrar, que es justamente estas lesiones viteliformes solitarias, redondeadas, amarillentas, ligeramente elevadas sobre la fobia. Generalmente son bilaterales, pero se han encontrado reportes de casos en los que se han encontrado de una forma unilateral. Normalmente la enfermedad de Best se presenta en la niñez o inicia características desde la niñez, pero como vamos a ver cada una de sus fases, la fase inicial no genera tanta repercusión clínica, por lo cual este tipo de pacientes identificamos ya las alteraciones cuando consultan por algún tipo de sintomatología ya en edades iniciales de la adultez, aproximadamente entre los 18 y los 21 años. Pueden desarrollarse una imagen de pseudohipopio, donde el material viteliforme que se ha localizado a ese nivel trata de bajar y se localiza dependiendo de los movimientos de la cabeza y el peso que se localiza del mismo y la cantidad localizado a nivel subretinal, y son hallazgos que podemos encontrar cuando evaluamos a este tipo de pacientes. Y ya en etapas avanzadas, pues podemos encontrar atrofias del epitelio pigmentario de la retina y fibrosis debajo del mismo. Como vemos aquí entonces, encontramos una lesión viteliforme en esta foto de fondo de ojo, pero logramos encontrar en los resultados de un OCT de mácula que se encuentra un material hiperreflectivo a nivel subretiniano que está localizado a este nivel. Llamativamente, este es un caso de un paciente de 18 años en el cual su agudeza visual era 20/20 y estos hallazgos se encontraron en forma incidental por consulta oftalmológica de otro tipo de causa. Encontramos en este otro caso una lesión mucho mayor, es una lesión mucho más grande, es un paciente también de 15 años, en el cual se hicieron los demás estudios y se encontraron la mutación en el gen BES1 asociado a este tipo de características. El paciente en este momento veía 20/40 y pues lo que estamos viendo obviamente en la imagen a nivel del OCT pues es la imagen hiperreflectiva a nivel subretiniano. En este tipo de casos es como hablábamos, es un caso un poco más avanzado. Generalmente con el tiempo desarrollan estas imágenes que son de un pseudohipopio con un material amarillo que gravita hacia el espacio subretiniano, como lo podemos ver acá en estas otras imágenes. Entonces, lo que tenemos hasta el momento de qué es ese tipo de material que se está localizando ahí es el acúmulo de la lipofuscina. Generalmente la lipofuscina es una mezcla heterogénea de proteínas y lípidos que están parcialmente oxidados. Este tipo de lipofuscina, como hablábamos, normalmente el metabolismo del epitelio pigmentario de la retina lo que hace es segregar y metabolizar ese tipo de desechos que se generan por el metabolismo de los fotorreceptores, pero al existir una alteración morfológica y muy funcional de la bestroporfina, hace que los canales de cloro, de calcio y de cloro dependientes, pues tengan este tipo de alteraciones y empiecen a generar este tipo de acumulaciones que, como vamos viendo en el tiempo, se van haciendo graduales, primero a nivel de los espacios entre el epitelio pigmentario de la retina y posteriormente este epitelio pigmentario de la retina empieza a generar un proceso de filtrado hacia el espacio subretinal. Encontramos entonces que hay unas alteraciones intracelulares en este tipo de casos a nivel iónico que reducen la actividad de los lisosomas, que son sensibles al pH que se localizan a ese nivel. Entonces, como hablábamos, hay una evolución que se genera en este tipo de enfermedades y una serie de etapas que se han ido determinando para poder definir en qué tipo de etapa podemos encontrar a cada uno de los pacientes dependiendo de los hallazgos clínicos que encontramos. La primera etapa, estamos hablando de una etapa previteliforme o un portador asintomático, que como hablábamos en estos casos, pues los pacientes aparentemente no van a tener
una clínica significativa respecto a la agudeza visual que ellos van a presentar. Son lesiones viteliformes hasta el primer año de vida, que la mayoría de los fondos, pues como son fondos normales en estos niños, a veces, generalmente en algunos pacientes se ha visto que después del cuarto año de edad puede empezar a tener algún tipo de alteración a nivel de la mácula, algún tipo de elevación a nivel macular, y generalmente pues se va a poder ver como un moteado irregular del epitelio pigmentario de la retina, pero son cambios muy leves, son cambios que se observan únicamente cuando se hace un muy buen detalle a nivel de la mácula. La siguiente etapa que se ha caracterizado en ella es el estadio viteliforme, que aparece también en la infancia, pero en los niños un poco más grandes, aproximadamente se habla que después de los 4 años a 6 años se puede encontrar, que ya es una lesión subretinal que aparece ya como en forma de yema de huevo frito, como se había determinado el nombre de viteliforme. La agudeza visual hasta el momento en este tipo de pacientes puede ser normal y eso es una característica clave también que podemos identificar porque no tenemos que esperar a que el niño tenga un compromiso de la agudeza visual, pero que pueda estar presentando este tipo de alteración. Como lo vemos, es una lesión generalmente típica, empieza con una lesión menor de 1 a 2 diámetros de disco y entre más temprano, pues menos elevación de la retina vamos a encontrar. Entre más adelante haya pasado el tiempo, pues se va a lograr observar que la lesión ha ido avanzando. Existen algunas variantes donde esta lesión no solamente se va a encontrar a nivel central, sino que podemos encontrarlo a nivel perifoveal o a nivel periférico. Son menos frecuentes, pero se han encontrado reportes de casos de las mismas. Este es otro tipo de fotografía de otro tipo de paciente, en el cual es un niño de 15 años en el cual se ha encontrado este tipo de lesión. Él tenía ya una visión de 20/40 que ya había empezado a comprometer justamente en esta parte. Y un OCT en el cual vemos pues que la lesión está bastante elevada y este material de lipofuscina se ubica bastante extenso en la parte subretinal. En la siguiente etapa, el que se ha identificado la enfermedad está el estadio vitelodisruptivo o el estadio pseudo-hipopion, que aparece generalmente durante la pubertad. Hay una disrupción, como vemos, como su nombre lo dice, del epitelio pigmentario de la retina, y se localiza o migra este material de lipofuscina a nivel subretinal o al espacio subretinal. Es usualmente el material, a medida del tiempo, pues se va haciendo un material mucho más pesado que se va a ir localizando a este nivel y se asocia con desprendimientos serosos de la retina. Algunos pacientes pues, van a presentar depósito inferior en el material mucho más denso que al movilizar o al generar cambios a nivel de la cabeza, pues este material se va a ir localizando en varias partes de esta zona. Y podemos observar que en fotografías que se han hecho a este tipo de pacientes, de acuerdo a la localización o a la ubicación de su cabeza, se puede ir ubicando en varias partes dentro de la fobia. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual el material está mucho más denso y se ha localizado ahí. En la siguiente etapa que se ha identificado en estos pacientes es el estadio vitelodisruptivo o de huevos ya estrellados, como su nombre lo dice, y es una etapa mucho más avanzada de la disrupción o de la ruptura que se ubica en este tipo de entidad. Entonces, como vemos, todo el material ya se dispersa en una forma mucho más extensa a nivel subretinal y genera este tipo de imagen como lo localizamos acá. En estos casos, pues la agudeza visual, en la gran mayoría, más del 60% de estos pacientes que están en este estadio, pues ya van a tener un compromiso de la agudeza visual mucho más marcado y ya podemos encontrar más frecuentemente estos pacientes en la consulta. Después de esto, si por alguna causa el paciente no ha consultado y ya lo vemos mucho más adelante, pues ya podemos encontrar que de esto va a pasar a un estadio atrófico en el que el pigmento ha desaparecido y ya deja unas zonas centrales de atrofia del epitelio pigmentario de la retina, que puede ser difícil de distinguir de otras enfermedades a nivel macular, como la degeneración macular relacionada con la edad o con Stargardt. Pero la clave es que pues, estos pacientes generalmente no van a tener una edad tan avanzada para poder diagnosticar una degeneración macular o hacer la diferencia con una degeneración macular relacionada con la edad. Aproximadamente la edad de aparición
de este tipo de lesiones van a estar entre los 30 y los 40 años, y eso es una clave también importante para el diagnóstico del mismo. En algunos pacientes y en algunas entidades se ha visto que por trauma o per se, por la misma atrofia que han presentado, pueden desarrollar membranas neovasculares coroideas en estos sitios. Generalmente son pues que estos pacientes desarrollan placas fibróticas y desprendimientos hemorrágicos de la mácula con cicatrices disiformes posteriores a la misma. Es importante en estos pacientes que cuando los encontramos o cuando un paciente ya tiene estadios atróficos, el determinarle o definirle al paciente de que tiene un alto riesgo de generar membranas neovasculares coroideas asociadas y que cualquier tipo de trauma, hay algunos reportes de casos que con traumas contusos leves, ya el paciente genera este tipo de membranas neovasculares que empeoran aún más la visión y vamos a ver que responden solamente a un tipo de medicamentos o de terapéutica para el mismo. Aquí encontramos otras imágenes en la cual podemos localizar la lesión. Pero entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico de BES en este tipo de pacientes? Pues entonces lo primero es, como veíamos, las presencias típicas de la clínica al fondo de ojo de la lesión típica de BES. Preguntar si los familiares o si hay la posibilidad de evaluar a los familiares con alguna característica de la enfermedad, porque en la gran mayoría de los casos, aproximadamente en el 85%, este tipo de entidad o este tipo de mutación tiene un patrón dominante. Además de esto, se ha encontrado que hay un compromiso moderado a severo del electroculograma, que cuando tenemos acceso a realizar el mismo examen, pues podemos asociarlo, nos puede ayudar para el diagnóstico de este tipo de entidad, y la evaluación del curso natural de la misma, viendo reportes si el paciente ha tenido acceso a alguna evaluación oftalmológica previa, es de gran ayuda. Como decíamos entonces, el electroculograma es otro de las ayudas diagnósticas que nos pueden ayudar a determinar el grado y a ayudar a diagnosticar al paciente que está presentando este tipo de alteraciones. El electroculograma mide generalmente el potencial permanente de la membrana de la córnea positivo con relación con la parte posterior del ojo, generalmente con los potenciales que se generan en el epitelio pigmentario de la retina. Normalmente nosotros vamos a ver que esto se va a medir con relaciones de picos de valle dependiendo del grado de despolarización que se encuentra a este nivel. Entonces, vemos que un electroculograma normal, como logramos ver aquí en esta imagen, va a tener una fase inicial en la cual se llama un valle oscuro, que va a estar relacionado con oscuridad que se le coloca al paciente en el momento en el que se están midiendo. Se le pide al paciente de que mueva los ojos hacia ambos lados para que haga un efecto de despolarización, pero en la oscuridad inmediatamente se enciende la luz. Se dice que aproximadamente en cuestión de después de los 10 minutos empieza a tener una elevación de este pico de despolarización cuando ya se encuentra con luz, y a esto se le ha llamado un índice de Arden, y en el índice de Arden normalmente debe estar el doble de lo que normalmente se ve en la primera etapa. Eso es lo que esperamos normalmente. Pero cuando el índice de Arden está por debajo de 1.7, estamos hablando de que hay una anormalidad. En este caso tenemos un índice, un electroculograma, un reporte de un electroculograma de un paciente que tiene una enfermedad de Best, y como logramos observar en la primera etapa, se mantiene pues el valle, pero en la segunda etapa es muy poco lo que se está elevando la despolarización. En este caso tiene un índice de Arden de 1.5, en el cual nos dice que es positivo para poder pensar que se puede asociar a una enfermedad de Best. Existen entonces unos estudios que ya han ido evaluando otro tipo de características también asociadas a la enfermedad de Best. Este estudio, que se realizó en el 2019, nos está mostrando o trató de mostrar que se pueden ver algún tipo de biomarcador para definir que ya un paciente que tenga el diagnóstico de enfermedad de Best vaya a tener una progresión mejor de la visión o no, dependiendo de algunas zonas. Entonces, evaluaron ellos la zona elipsoide con este tipo de pacientes, tratando de identificar algún tipo de patrón de progresión del mismo. Hicieron el estudio, evaluaron 34 ojos de estos pacientes, generalmente hicieron una randomización de edades similares con un grupo control.
Lo que encontraron ellos ahí entonces fue que al evaluar justamente agudezas visuales frente a estas zonas de parámetros pues, que están por encima de las correlaciones de las lesiones a nivel de de la capa elipsoide, lograron identificar que hay correlación significativa de agudezas visuales de mejoría dependiendo de los grados de compromiso de la capa elipsoide de este tipo de pacientes e identificaron que cuando hay una lesión mucho mayor a este nivel, pues la agudeza visual en este tipo de pacientes iba disminuyendo. Igualmente, cuando evaluaron la parte vascular de estos pacientes. Entonces, los resultados que mostraron fue que la zona elipsoide más extensa y las alteraciones vasculares al inicio del estudio se correlacionaron fuertemente con una peor visión y se asociaron a una progresión mucho más rápida en el seguimiento. Dicen ellos que tanto la reflectividad de la capa elipsoides como del grosor justamente a nivel de las alteraciones vasculares del plexo capilar profundo pueden resultar como biomarcadores valiosos para evaluar la gravedad de este tipo de enfermedad y detectar el tipo de progresión que se va a presentar en ellos. Y desde el punto de vista de progresores rápidos, pues pueden beneficiarse de terapias génicas oportunas en el futuro, como vamos a ver más adelante. Respecto al tratamiento que tenemos en la enfermedad de Best, tenemos varios tipos de tratamientos que se han ido investigando a lo largo del tiempo. Inicialmente se habló de que la terapia fotodinámica con verteporfina y asociada a la inyección intravítrea de triamcinolona tenía buenos resultados, pero como vamos a ver, algunos reportes de casos últimamente han reportado que no es así. Tenemos también aplicación intravítrea de ranibizumab cuando la enfermedad de Best se ha asociado a membrana neovascular coroidea y tenemos ya estudios de terapia génica in vitro que nos pueden ayudar a mejorar este tipo de lesiones. En este estudio fue un estudio observacional tipo serie de casos en el 2004 que hicieron un seguimiento a 9 pacientes durante 18 meses en los cuales se les realizó terapia fotodinámica y lo que ellos encontraron fue que no tiene una influencia positiva en el resultado visual final del paciente a los 18 meses de haberles hecho seguimientos. No lograron encontrar en ninguno de los 18 pacientes una mejoría visual cuando solamente se les hizo manejo con metformina. Y en este otro estudio, en el cual se realizó en el 2013 con ranibizumab, sí encontraron una mejoría de estos pacientes al seguimiento que se les realizó aproximadamente al año. Entonces, como podemos ver en este ejemplo, tenemos un paciente que tenía una lesión localizada a nivel macular, pero al realizar el seguimiento al año, después de haber tenido un manejo con ranibizumab, generalmente ellos lo hicieron un manejo mensual por 3 meses y luego dejaron el manejo de trata y extiende. La mayoría de los pacientes que les hicieron trata y extiende fue aproximadamente cada 4 meses y lograron encontrar unos resultados no solamente a nivel de la morfología de la mácula, sino que a nivel de agudezas visuales. Entonces, lo que ellos dijeron fue que después de las primeras 3 inyecciones mensuales de ranibizumab, los pacientes fueron seguidos mensualmente y se volvieron a tratar si persistía la actividad neovascular, que fue en la gran mayoría de los pacientes. El número medio de inyecciones de ranibizumab que realizaron fue aproximadamente 4.5 y desde el inicio hasta la agudeza visual, 21-24 ojos, o sea, el 87.5% de los pacientes mejoraron 3 líneas de agudeza visual. Además de esto, también midieron el grosor macular central, el cual disminuyó significativamente desde el inicio hasta el final, logrando encontrar estadísticamente significativos grosores maculares mucho menores. En este otro estudio, en 2018, en la Universidad de Taiwán, lo que han empezado a realizar en este tipo de pacientes es evaluar justamente la generación de células pluripotenciales in vitro que puedan cambiar justamente este tipo de mutación a nivel del material genético de las células que están localizadas a este nivel. Lo que ellos hicieron fue primero codificar exactamente dónde se encontraba la mutación en este tipo de pacientes y con esto lograron hacer justamente que expresaran marcadores pluripotenciales y pudieran diferenciar justamente las 3 capas germinales para poder localizar a ese nivel y poder hacer un cambio justamente de este tipo de material genético para evitar que se exprese más adelante. Pero como decimos, este es un estudio que apenas lo han hecho in vitro.
Lo que dicen los autores es que la idea es que más adelante puedan hacerlo en animales y poder identificar si se asocia a mejoría o a cambios justamente en los resultados de este tipo de pacientes. Como hablamos entonces, la enfermedad de Best es la enfermedad mucho más característica cuando hablamos de lesiones viteliformes a nivel de la retina, pero no es la única que se está presentando. En menor proporción tenemos otro tipo de distrofias, como las distrofias autosómicas dominantes del patrón del epitelio pigmentario de la retina, que este tipo de lesiones generalmente pueden asociar a neovascularizaciones o atrofias coroideas, a cataratas, mucho más frecuente que la enfermedad de Best. Es un tipo de entidad autosómica dominante, generalmente tiene una retinopatía pigmentaria o se presenta con una retinopatía pigmentaria en 360 grados e inclusive llegan cerca hacia el ecuador. Se asocian a opacidades blanquecinas de la retina, condensaciones vítreas y tienen un mayor adelgazamiento vascular. Este tipo de pacientes tienen unas variantes que tienen mayor daño de distrofia a nivel de los conos y los bastones y se asocian notablemente a disminución de la agudeza visual más que los estadios de la enfermedad de Best en sus cuadros iniciales, como logramos verlo. Tenemos también otro tipo de entidad que es la bestrophinopatía autosómica recesiva, que esta fue descrita en el año 2008, en la cual hay una pérdida de la visión central en pacientes jóvenes también, generalmente menores de 40 años. La gran mayoría de estos pacientes también tienen hipermetropías, tienen cámaras estrechas, tienen alto riesgo de cierre angular y se ha identificado que tiene alteraciones irregulares del epitelio pigmentario de la retina asociado a depósitos blanquecinos subretinianos en la mácula y en la media periferia. El electroculograma en este tipo de pacientes también se ve alterado, pero lo más importante en ellos es justamente cómo se comporta la patología en pacientes que tienen hipermetropía, que generalmente con enfermedad de Best no es tan común que se logre localizar, y el cierre angular, que es una característica importante para poder diferenciarlos. Tenemos lesiones viteliformes multifocales en pacientes que no tienen evidencia de enfermedad de Best. Como logramos ver en estas fotografías, en estas fotos de fondo de ojo, pues son justamente lesiones que se localizan a nivel periférico, se comportan de manera similar, pero no es una enfermedad de Best, como lo logramos ver. Su nombre lo dice, son lesiones múltiples. Normalmente no existe una historia familiar, no vemos antecedentes familiares en ellos que hayan logrado identificar este tipo de lesiones en ellos también, y el electroculograma, cuando se logra realizar, vemos que se encuentra dentro de límites normales. Generalmente estos pacientes pues, no se han manifestado con daños severos a nivel de la visión, solamente cuando estas lesiones se localizan muy perifoveales alcanzan a disminuir algunas líneas de visión, pero no son una disminución importante. Encontramos también entonces este síndrome viteliforme agudo exudativo, en el cual se describió por primera vez por Gass en 1988. Según hay varios reportes en la literatura, generalmente dan mayormente en hombres que en mujeres, y tiene unos episodios agudos de cefalea asociados a pérdida de visión. Este es un dato clave que se ha encontrado en ellos porque son cefaleas bastante intensas, de las que estos pacientes han pasado varias veces por neurología, por neurocirugía, inclusive hay casos de los mismos, y no han logrado mejorar la cefalea. Cuando ya logran pasar con oftalmología, se pueden encontrar al fondo de ojo múltiples lesiones blanco-amarillentas a nivel del epitelio pigmentario de la retina y alrededor del nervio óptico y de la mácula, generalmente bilateral. Algunos de estos pacientes también han tenido desprendimientos de la retina serosos, maculares y generalmente bilaterales, y tienen transformaciones de lesión blanco-amarillentas en lesiones viteliformes con el paso de varias semanas de la recuperación visual cuando se logra identificar. En este caso tenemos un caso de una mujer de 50 años. Esto es un reporte de caso que se hizo en el 2003. La paciente había tenido una cefalea intensa de varios años de evolución, había tenido episodios de bronquitis y antecedentes positivos de hepatitis A y asma. La agudeza visual que presentaba en ese momento la paciente era 20/80 y 20/70 y no tenía cambios en el segmento anterior. Pero como logramos ver en este tipo de pacientes, pues hay múltiples lesiones tipo amarillenta, redondeadas, curvilíneas, en distribución de panel de abejas, que se acompaña de un desprendimiento seroso de la retina.
Este tipo de pacientes, como lo vemos, pues van a mejorar mucho cuando, de la parte sintomática, cuando se logran evaluar y se logra hacer un seguimiento del mismo con manejos en algunos casos con corticoides. En este caso, dice el caso clínico que se manejó corticoides aproximadamente por 2 semanas, tipo prednisolona a dosis de 1 mg/kg, y lograron identificar que había una mejoría tanto de la agudeza visual como a nivel de la cefalea. Pero estos pacientes van a persistir con este tipo de síntomas mientras no tenga un tipo de elevación o un tipo de incremento de pico de la misma enfermedad, va a seguir presentando justamente las cefaleas que van a estar asociadas. Lo único que le han logrado identificar que mejora un poco es justamente el corticoide oral, pero en dosis muy estrechas en este tipo de pacientes se les realizó por 3 semanas el tratamiento. En este es otro caso de otra paciente muy similar, una paciente de 46 años, en la cual presentaba también cefaleas intensas, consultó a oftalmología y lograron encontrar este tipo de lesiones extensas, justamente como logramos ver en el fondo del ojo y en la angiografía. Igual con este tipo de pacientes se le realizó el manejo similar con prednisolona, en el cual mejoró en algo la agudeza visual, pero son pacientes que deben de continuar con controles porque van a presentar exacerbación de las crisis agudas del mismo. Este otro tipo de entidad es un polimorfismo exudativo agudo de maculopatía viteliforme en una mujer joven. A esta paciente se le hizo un seguimiento aproximadamente de 21 meses en el cual encontraron pues que la paciente había consultado por lesiones drucenoides por alteraciones a nivel de la agudeza visual, pero le encontraron una agudeza visual de 20/20 al examen visual y encontraron justamente estas lesiones drucenoides escasas con cambios viteliformes a nivel de la mácula. En este tipo de pacientes, pues le realizaron justamente el seguimiento y identificaron que los cambios no presentó ningún tipo de cambio a nivel del fondo de ojo sin necesidad de hacerle ningún tipo de tratamiento. En este caso, encontramos otro paciente con un OCT, que en el cual el OCT se encontró un desprendimiento seroso de la retina neurosensorial asociado a los pseudoquistes que se estaban identificando. La angiografía justamente mostró lesiones viteliformes, una lesión viteliforme y una fuga, como logramos ver aquí localizada en fases tardías. Justamente entonces, a los 21 meses posteriores al cuadro agudo, aparece una lesión ya viteliforme mucho más marcada, que haría pensar inicialmente en una enfermedad de Best, pero como vimos, la progresión al seguimiento de los 21 meses de este paciente ya adulta, pues previamente no tenía una lesión significativa y por la edad de la paciente, pues no podíamos hablar de una enfermedad de Best clásica, sino este tipo de fenotipos o variantes asociadas a la enfermedad de Best. Se han encontrado también alteraciones viteliformes o maculopatía Hola, ¿se cortó? ¿Fue a mí o a todos? No, a todos dos. A todos. A todos, doctor. Entonces volvés a empezar cuando iniciaste las paraneoplásicas. A ver si Frank fue que se desconectó. Sí, yo creo que se le salió de todo. Se fue el todo. ¿Se ha dado cuenta? Describo. Porque puede uno no darse cuenta. ¿A todos? ¿Se va a volver a conectar o qué? Aquí estoy.
Entonces, reinicia con las paraneoplásicas, Doc, que fue lo que se cortó. ok, Doc. Ahí está en la pantalla, sí. Sí. Ok. Bueno, entonces, como venimos hablando, hay entidades paraneoplásicas que se han encontrado asociadas a maculopatías viteliformes. Hay varios casos en los que se han identificado asociación de estas variantes, tanto en retinopatías posteriores a tipos de cáncer pulmonar, generalmente de células pequeñas, y algún tipo de melanoma, generalmente melanomas cutáneos y del cuerpo ciliar. En este caso, encontramos justamente... Encontramos este caso de este paciente, es una paciente de 79 años, quien había tenido antecedentes de cáncer de pulmón a nivel de cáncer pulmonar de células pequeñas, en el cual cuando se realizó el examen del fondo de ojo y de la agudeza visual, pues logramos encontrar estos cambios a nivel significativos viteliformes y logramos encontrar justamente este tipo de lesiones a nivel macular que se asociaban justamente al cuadro. Lo que se vio era que no eran unas lesiones características de un tipo de metástasis o que pudiésemos pensar o se pudiesen pensar que estaba localizada a ese nivel, pero sí se vieron que eran lesiones parecidas a las lesiones viteliformes o la enfermedad de Best. Existen otro tipo de variantes como las distrofias en patrón del epitelio pigmentario de retina, de las cuales pues han dividido y han localizado varios tipos de variantes, generalmente 5. Es un grupo de desórdenes que se caracterizan por cambios pigmentarios maculares en patrones distintos. Tienen reportes iniciales, generalmente el primer reporte fue en 1977 y Gass generó justamente el término agrupó estas 5 patologías en 1997. A diferencia de la enfermedad de Best o de la distrofia de Best, está causada por una alteración sobre la proteína del epitelio pigmentario de retina y los genes alterados afectan en la mayoría a los fotorreceptores y no tanto al epitelio pigmentario de la retina. Se han aislado varios genes localizados y que puedan representar, pero la característica más importante en ellos o la entidad mucho más frecuente en ellos es la distrofia viteliforme foveo-macular del adulto. Generalmente este tipo de entidad es usualmente asintomática o en algunos casos los pacientes consultan por síntomas maculares como metamorfopsias. Generalmente aparece a los 30 a los 50 años, que como vemos cambia el grupo etario de los pacientes respecto a la enfermedad de Best. Tiene una asociación de 1 a 47,000 casos de aparición y generalmente las lesiones son asimétricas, son amarillentas, son solitarias, están redondeadas o ovales y son sobreelevadas y muchas veces con un centro pigmentado. Este tipo de entidad es la que hace un diagnóstico diferencial. Otra vez se volvió Las a cortar. características, justamente una disminución leve de la agudeza visual, pero no es tan característica como se presenta en la coridopatía serosa central. Entonces, en conclusión, la distrofia macular viteliforme es un diagnóstico que se debe tener en cuenta al abordar a los pacientes con cicatrices maculares, así como la neovascularización coroidea para el diagnóstico y el tratamiento oportuno, al igual que el consejo genético correspondiente del mismo. Como vimos, la aplicación intravítrea de ranibizumab ha demostrado ser una muy buena opción cuando se presentan estos casos de neovascularización coroidea activa. Algunos autores han descrito estos patrones clínicos como estadios, pero rara vez hay una progresión predecible de estos cambios. O sea, muchos pacientes pueden quedarse en un estadio mucho tiempo y eso varía de cada tipo de persona. Usualmente el pronóstico visual en la enfermedad de Best es bueno, aún en presencia de lesiones viteliformes grandes, pero sí es necesario hacerle seguimiento a los mismos por los riesgos que tienen de paso hacia atrofia y hacia paso de membrana neovascular coroidea. Y el desarrollo de la neovascularización coroidea pues, puede generar obviamente disminución de la agudeza visual. Las lesiones mucho más grandes se pueden ver durante los primeros años de vida, mientras que las lesiones mucho más pequeñas se desarrollan generalmente o típicamente en pacientes mucho mayores y a veces hasta los 60 años podemos encontrar estas lesiones. Y aunque la mácula de estos pacientes suelen ser bastante simétricas en los primeros años de la enfermedad, vemos que cuando progresan podemos encontrar gran asimetría
y grandes cambios a nivel de la agudeza visual. La terapia con ranibizumab pues, demostró buenos resultados visuales en este tipo de pacientes que se les ha asociado membrana neovascular coroidea, pero debemos estar pendientes y preparados para el advenimiento de terapias génicas, como lo vimos que ya se están pensando en estas entidades. Muchas gracias. Bueno, yo sí quiero resaltar que es cuando hay neovascularización que está justificado los antiangiogénicos, ¿no? Sí. He visto pacientes con lesiones viteliformes, drusas blandas, extensas, que reciben tratamientos y tratamientos prolongados con antiangiogénicos y hasta donde yo conozco no hay ninguna evidencia, ni yo he visto en esos pacientes ningún beneficio de ponerles inyecciones repetidas en ausencia de neovascularización. Le hago una pregunta a Frank. Tenemos una paciente con una Waldenström, ¿es que es? ¿Un Sí, linfoma? Sí. Waldenström. Con unas lesiones que podría uno, macroglobulinemia de Waldenström, con unas lesiones que podría uno llamar viteliformes, aunque muy planas, pues. De acuerdo a la revisión que hizo de medicamentos y de neoplasias primarias, ¿le suena que por ahí puede ser lo de esta paciente? Pues Doc, yo estuve justamente haciendo como un paralelo cuando iba revisando el tema y no le encontré asociación con los medicamentos. Dentro de la parte neoplásica, como vimos los reportes de caso, hasta el momento estaba con reportes de melanomas y de entidades pulmonar, generalmente el cáncer pulmonar de células pequeñas. De todos modos, como usted lo dice, la lesión, como lográbamos verlo en este tipo de paciente, era una lesión mucho más plana. Sí se encontraba unos cambios, pues justamente drucenoides, pequeños localizados a ese nivel, pero por el momento como las otras, o sea, entiendo que para poder hablar de esto, pues tenemos que llenarnos de más razones clínicas para poder hablar de que se pueda asociar a estas entidades viteliformes, pero hasta el momento esa es la única como característica clínica que vimos que se asocia a esta paciente, pero no le identifiqué más. Bueno, siendo esta, por lo menos la típica vez, una entidad relativamente rara aquí, sí sería bueno tratar de hacer un esfuerzo. No sé si usted tenga tiempo de pronto motivar a alguno de los residentes nuevos a ver si hacen una revisión y hacer una descripción de los casos. Y puede ser interesante como comenzar un registro de lesiones viteliformes, pues porque eso no queda, en la mayoría de los casos no va a quedar la palabra viteliforme. Entonces, pues realmente no sabemos aquí qué tanto estemos teniendo de esto. Lo cierto es que uno sí ve lesiones amarillas, planas, exudativas, y tendemos mucho más pues a llamarlos drusas o acúmulos amarillos en el epitelio pigmentario, y de pronto deberíamos usar más la palabra viteliforme para unificarlos. Una vez que se ubiquen estos pacientes, sobre todo los que sí son BEST, pues considerar hacer diagnóstico genético. Y aquí le pregunto a Silvana si ya recibió todas las indicaciones de Catalina sobre la conexión de Barcelona y el registro y la estadística que estamos llevando de estudio genético de pacientes con distrofias retinales. Sí, señor. Y de hecho, también la persona de Barcelona me dijo que si lográbamos agrupar varios estudios, incluso nos podían hacer pues como una especie de plan para que fuera un poco más económico para los pacientes y poder enviar las muestras. Pues digamos como acumular las muestras y enviarlas. Pero sí, es ya tengo bueno, el contacto. entonces es bueno saber que
cuando tengan un paciente con una enfermedad hereditaria retinal, remitírselo a Silvana. Silvana tiene el registro, abre el registro y puede tomar la determinación de si lo junta y le da toda la información al paciente. La idea de esto es que comencemos a hacer diagnóstico genético preciso de las enfermedades hereditarias, que no sigamos con este cuento de las descripciones morfológicas o clínicas, sino que tengamos un buen registro de las alteraciones genéticas específicas en enfermedades hereditarias. Y este laboratorio de Barcelona, pues, es muy especializado y muy confiable en esto. Vale una platica, pero pues con la esperanza de que podamos de pronto atraer un estudio de terapia génica, pues vale la pena comenzar a involucrar pacientes en que conozcan su diagnóstico genético específico. Este es un trabajo pues de largo plazo que probablemente se van a tener que pasar de un fellow a otro y que solo en el largo plazo tendremos posibilidades de resultados, pero es un campo realmente muy interesante, muy amplio, que está creciendo muchísimo. Y la idea, como le digo, es que una vez que tengamos base de datos, diagnóstico morfológico, diagnóstico genético, le hacemos un seguimiento a la base de datos del NIH y con el centro de investigación que ya está aprobado y que ya tiene todo y con la persona de investigación aquí, pues comenzar a aplicar para estos estudios de terapia génica y entonces convertirse en centro de investigación para los estudios, pero entonces uno tiene ya los pacientes diagnosticados. Entonces los llamo a que cuando tengan pacientes, pues se los remitan a Silvana, porque Silvana lo junte, les explique y si se logra hacer el diagnóstico, pues lo hagamos. Vale, muchas gracias. ¿Ok? ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, entonces muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.